Esta es la historia de cómo una chica mañosa se enamoró de la impresión textil con bloques de madera durante la visita a una feria de manualidades el año pasado en Birmingham, a la que este año también os llevará si os suscribís a este canal. Cuando reconoció sus posibilidades no se pudo resistir y aunque el precio de los bloques y las pinturas textiles no entraban en su presupuesto, se convenció a sí misma de que la vida era demasiado corta para no probar nuevas manualidades y se gastó el dinero del almuerzo, la merienda y cena en un kit de bloques y pinturas para probarlo en casa. Malo para el bolsillo, bueno para la dieta. Que siendo honesta conmigo misma, la verdad es que tampoco iba a hacer. Aquí está el kit en toda su gloria, esperando a probarlo y compararlo con la única otra alternativa casera factible. ¿O no? Para asegurarse, le preguntó primero al modelo de IA que suele usar. Este le dio soluciones que no la convencieron. Así que le preguntó a Google y allí encontró la respuesta. El lino grabado. De perdidas al río, se dice en estas tierras mías. Así que ya puestas, se compró un kit de lino grabado y se apuntó a un taller que compartió con sus leales seguidoras en uno de sus últimos vídeos, que os dejo al final de este. Vale, y ahora vamos con los materiales que yo utilizo para hacer el estampado sobre textil. Aparte de una base textil, que nos vamos a servir de esta bolsa que es de zapatos caros. Los zapatos no los tenía yo, pero la bolsa sí. No sé cómo ha terminado aquí, pero aquí está. Y como como es un material así de lino y algodón y tal, nos va a venir fantásticamente bien para esta demostración que os voy a hacer. ¿Qué más? Los diseños. Diseños me los bajo o bien de internet, principalmente de Pinterest, donde tengo un tablero que os voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que podáis acceder a él. Y son solamente diseños o temas que tienen que ver con el lino grabado. ¿Vale? Bueno, pues aparte de eso, yo tengo un montón de libros bastante viejos, como podéis ver por el estado en el que se encuentran mis pobres libros, de un montón de cosas que tienen que ver pues, con arte, ya sea tribal, antiguo, etcétera. Bueno, pues de aquí he copiado unos cuantos diseños y este en concreto, por ejemplo, ha salido de este libro. Cuando terminé de tallar la plancha de linóleo, lo que hice es probar primero, y para probar utilizo la tinta Archival, que puede ser de cualquier marca, para reconocer dónde he cometido fallos, dónde el relieve a lo mejor no resalta, me he quedado corta, se me ha olvidado algo, en fin, para hacer mis correcciones. Después lo imprimo sobre papel primero y así veo dónde tengo que quitar, poner todas esas cosas, o si a lo mejor me he equivocado de tal forma que no sirve para nada el trabajo y tengo que empezar de nuevo. Sí, eso también pasa, desgraciadamente. Y finalmente, cuando estoy contenta con el diseño, pues entonces ya lo puedo pasar a la superficie final, ya sea textil, corcho, papel, en fin, lo que sea. Esta técnica no solamente sirve para el textil, obviamente, sino también para las que hacéis medios mixtos o scrapbooking. Seguramente que ya conocéis la técnica, aunque no la hayáis intentado, os sirve para un montón de cosas. Pero hoy nos vamos a concentrar en el estampado sobre textil. ¿Qué más cosas? He hecho pruebas primero de algunos sellos siempre sobre una tela fina que tenéis que proteger, digamos, por la otra cara para que la tinta no pase de la primera cara a la segunda, ¿vale? Y esto lo he hecho con un trocito de plástico. Estos separadores de archivos los corto y hago plantillas con ellos, no solamente para esta manualidad, sino para muchísimas otras que seguramente os enseñaré en algún vídeo en el futuro. Bien, sigamos con el estampado sobre textil. Yo ya he preparado la imagen de este bloque para comparar manzanas con manzanas,
pero os tengo que decir que es a la inversa, porque como he partido de la huella de este bloque, pues entonces va a salir a la inversa, lo cual, ¿vale?, tenéis que tener en consideración cuando bajéis un diseño, cuando lo calquéis, etc. Y todo eso lo repasaremos en el próximo vídeo. Pero solamente que sepáis que es el mismo, pero a la inversa, ¿vale? Y aquí lo mismo. He hecho un relieve de otro de los bloques, seguramente que el que más me gusta del kit, el del conejito de 3 conejos. Este me encanta. Bien, bueno, pues para comparar lo mismo, como veis, proviene de la misma estampa, pero es al revés. Lo cual me va a dar lugar a hacer pues una composición de diseño bastante más interesante que si solamente está mirando para un lado el conejo. Para estampar en condiciones sobre cualquier tipo de superficie, os aconsejo, como el linóleo es tan fino, tan sumamente fino, y hay que poner bastante presión para transferir la tinta a la superficie, sobre todo si es tela, porque la tela absorbe bastante, depende de la calidad y depende del material, pero normalmente suele absorber bastante tinta, entonces hay que dejarlo un poquito más, y para ello en vez de poner la mano ahora lo veis bien porque esta estampa o este sello es tan difícil de poner presión, como veis, por su forma, ¿vale? Porque mientras presiono aquí, no estoy presionando aquí, entonces para poner presión sobre el sello total de la misma forma vais a necesitar una superficie, apretar en el centro, etcétera, etcétera. Vais a necesitar una superficie que sea rígida, que sea dura, que tenga un poquito de peso. ¿Cómo sujetarlo sin poner el dedo encima de la tinta, etcétera, etcétera? Bueno, pues con un poco de cinta adhesiva de doble cara. Todo esto lo vais a ver a continuación, no os tenéis que quedar con ello, ¿vale? Aquí ya la tengo preparada, ¿vale? 2 trocitos, le quito el segundo trocito de plástico, lo pego. Y aquí, como tengo los cuadritos, seguramente que hasta lo puedo hacer. Ahí va, recto y todo. ¿Vale? Este tipo de superficie os va a venir bien siempre que trabajéis o bien con tinta o bien con cuchillas, etcétera, porque protege la mesa o la superficie sobre la que trabajéis. Este cepillo de dientes que estoy buscando aquí, vale, este cepillo de dientes que me llevo siempre de los hoteles en los que me quedo, me sirve para quitarle las virutillas al tallado después de que le paso la gubia, ¿vale? Cuando estéis tallando y se formen los trocitos o se separen los trocitos de linóleo, hay que, antes de pasarle la tinta, hay que asegurarse de que no hay ninguno, ¿veis? Aquí hay uno, este hay que quitarlo, hay que asegurarse, lo dicho antes de la tinta, de que no queda ningún trocito de linóleo y luego ya pasarle la tinta, porque si no lo hacéis y pasáis a la impresión, lo que suele pasar es que donde hay ese trocito o no se queda la tinta o se queda mal y entonces ya se distorsiona el diseño, con lo cual no sirve para nada. Y súper importante, antes de empezar a imprimir sobre la tela o sobre la pieza final que sea, corcho, tela, papel, lo que sea, hacer pruebas, hacer una y otra pruebas. Primero para ver si está bien tallado el sello, pero también para ver si estáis cargándolo demasiado de tinta, si os falta, por ejemplo, aquí falta, aquí sobra, aquí, ¿dónde está este? Aquí sobra muchísima, ¿veis? Que ya se sale del diseño en sí la tinta. Entonces, para ir cogiéndole un poquitito el tranquillo, la manera de, o la cantidad y la manera de cargar de tinta los sellos, pues hacer las pruebas sobre papel. Para limpiar y secar manos, superficies, bloques y sellos, uso una toalla vieja y papel de cocina. Las pinturas o tintas se pueden aplicar con un rodillo de goma suave. El de plástico funciona en el linóleo, pero no en los bloques de madera porque resbala. Aunque lo que mejor me funciona es un simple trozo de esponja lisa. En ambos casos vais a necesitar una superficie para extender la tinta o la pintura textil. Y otra cosa más, súper importante, tengo comprobado que el estampado sale mejor y además tengo que apretar menos cuando uso una base de goma espuma
de 1 centímetro, por ejemplo, como esta. Hasta aquí el preámbulo de la historia de este vídeo, en el que vamos a comparar ambas opciones y, cuando lo hayamos hecho, os daré mi opinión personal, imparcial y sin ánimo de lucro, porque este vídeo no está endorsado por ninguno de los comerciantes o fabricantes a los que pueda hacer referencia. Mis aventuras y desventuras creativas las comparto de forma gratuita y a cambio de vuestra apreciada atención. Cuando tallé el conejo sobre el linóleo, se me pasaron por alto algunos detalles de las orejas. Ese es mi fallo. Aparte de eso, la calidad del estampado es básicamente idéntica, lo cual me sorprendió bastante. Si me preguntáis que qué prefiero para estampar, linóleo o madera, depende. El linóleo es súper versátil, se pueden mezclar técnicas, crear sellos personalizados y hacer cualquier diseño que se te ocurra. Además sale muchísimo más barato, que es importante. Ya, pero la madera es mejor para hacer muchas copias, ¿no? Sí, lo es, dura más y aguanta bien las tiradas grandes. Aunque los diseños son más limitados. Y claro está, cuestan bastante más. Aunque no lo he probado, sé que también se puede estampar sobre textil creando sellos de goma eva. Como es más blanda, imagino que el grosor del sello debería de ser al menos el doble del ancho que las planchas de linóleo, o más incluso. Pero lo dicho, no lo he probado. Si habéis tenido buenos resultados con otras técnicas de estampado, compartidlo con nosotros en los comentarios. Así aprendemos todas. El encanto del estampado artesanal está en su textura única e imperfecta. Con paciencia y práctica pasarás de primeras pruebas a creaciones irresistibles con tu estilo propio. Atrévete y, sobre todo, diviértete. No esperes demasiado de los primeros intentos y dale una oportunidad a tu lado creativo antes de rendirte. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale a la campanita para que os avise YouTube cuando salgan mis próximos vídeos.